actúa en forma indolente y no se ha preocupado mayormente de buscar soluciones, a tal punto que hoy día parte del gobierno brasileño, muchos han renunciado y otros están tratando de acusándolos de genocidio. Bueno, pero eso para decirles de que podemos en un momento determinado entender la filosofía de la educación como una rama que depende y que se extiende desde la filosofía, o entender la filosofía de la educación como una ciencia auxiliar que nos ayuda a entender esto de la educación. Dicho eso, podemos decir que en el curso vamos a tratar de trabajar con la filosofía de la educación, entendiéndola como una rama, me explico mejor, como una rama, como una ciencia auxiliar, como una ciencia que ayuda a la educación. Y para formarlos a ustedes como futuros profesores de educación física, necesitamos que tengan conocimientos primero y de manera importante como profesores. Primero como profesores. Primero van a ser educadores, luego preeducadores y luego educadores de educación física. Primero la formación general como educadores, como profesores, y paralelo con eso, la formación de la especialidad. Y van a ser ahí profesores de educación física. Un poco lo conversamos en clases anteriores, en el sentido de, bueno, van a ser profesores de educación parvularia, van a ser profesores de educación básica, van a ser profesores de media, van a ser profesores de educación superior, van a ser profesores con estudiantes con ciertas discapacidades, con condiciones especiales, educación diferencial, ¿o qué? ¿O van a hacer todo? Pero ese es otro tema. Ese es un tema que apunta a la especialidad misma. Dijimos que cuando la ciencia se complicaba, cuando el desarrollo de la ciencia se hacía más complejo, necesitaba de especialidades. Y por eso veíamos en términos de la medicina, por ejemplo, cómo la medicina humana tenía pediatras, tenía médicos infantiles, tenía médicos de adultos y tenía geriatras para adultos mayores. Y a su vez dentro de eso existían distintas especialidades. El de los ojos, el de la boca, la laringe, el de los huesos, el de la sangre, el del corazón, etcétera, etcétera. En esa misma línea, aquí, como educadores, los vamos a formar en el terreno de la formación general. Especialistas en educación necesitan de ciencias auxiliares como la filosofía educacional que estamos trabajando ahora, como la psicología educacional que tienen que estarla trabajando en otro ramo dentro del nivel. Hay distintos niveles de psicología, va a haber sociología educacional, va a haber evaluación de la educación, debería haber historia de la educación, políticas educacionales, todo ese conjunto de ciencias que van a estar prestando ayuda a la educación como ciencia para entenderla y poder explicarla de mejor manera. Y ahí vamos a ver, por ejemplo, bueno, cuál es el nivel de conocimiento de nuestros estudiantes, el rendimiento, la capacidad. Estamos bien a nivel de conocimientos de media, estamos bien a conocimientos de básica, estamos bien en los conocimientos de prebásica, cuánto aprenden, cuánto no aprendemos, en qué estamos fallando. Todo eso lo va a explicar la evaluación, el análisis estadístico, la economía educacional, lo va a tener distintas razones como para poder entender y para podernos explicar esto que es la educación. La ciencia de la educación se llama educación. Vamos a empezar a usar el chat, ¿no? La ciencia de la educación se llama educación como ciencia social o también se llama pedagogía, que son los sinónimos para referirse a la ciencia de la educación. ¿De qué educación? Y hablamos de esta educación que es un proceso sistemático, científico, ordenado, metódico, a través del cual el hombre,
en su sociedad educa a los más jóvenes y a los niños. Los educa para formarlos como adultos, como ciudadanos que sean útiles al desarrollo del sistema que es la sociedad. Pero lo que estamos señalando es que la filosofía de la educación es la ciencia, la disciplina que ayuda a entender los principios, las ideas, los valores que rigen el sistema educativo. Todo sistema educacional tiene un conjunto de principios, un conjunto de ideas, que son los contenidos fundamentales, tal vez en algún momento las materias que tenemos que pasar para que se forme, se eduque a la persona que la sociedad necesita. ¿Cuál es el hombre? El ser humano. ¿Cuál es la persona? Hombre, mujer, sin distinción de géneros, que la sociedad hoy día necesita en nuestro país para convertirse en un país mejor. ¿Qué es lo que necesitamos enseñar? ¿Qué es lo que necesitamos aprender los educadores para enseñárselo a los educandos? ¿Cuáles son esos principales valores? ¿Cuáles son esos principales principios? En el fondo, entonces, la filosofía de la educación nos va a ayudar a entender y a definir los objetivos fundamentales, los principios que guían el proceso educativo. Y dijimos que toda sociedad educa, y toda sociedad educa de acuerdo a los intereses que tiene esa sociedad. Entonces hablamos de distintas épocas, hablamos de la educación durante la esclavitud. La educación durante la esclavitud. ¿Qué teníamos allí? Amos y esclavos. Amos arriba y esclavos. Ejemplo, lo más simple, Imperio Romano. Imperio Romano, Imperio Griego, los egipcios, los hunos, todo aquello que existió como sociedad en un minuto en la existencia de la humanidad alrededor del año 1, antes y después de Cristo. 500, 600, 1000 años antes de Cristo. 500 años después de Cristo. La esclavitud en un momento determinado desaparece. La esclavitud comienza a desaparecer en Europa en el año 500 después de Cristo, más o menos. Entre el siglo V, que es el año 500, y el siglo 1500, existió la Edad Media. Y ahí correspondió la existencia de la época feudal. Entonces, educación en el feudalismo. Teníamos señores, paréntesis, nobleza y siervos. Señores y siervos. Todo el imperio, los imperios que se forman después del siglo V durante la Edad Media, el imperio español, el portugués, el francés, el alemán, el inglés, todos estos imperios que colonizan después, crean las colonias. Entonces, vamos a colocar en América
300 años de colonización. Teníamos colonizadores y colonizados. Chile dominado por España, sabemos que es Castilla. Chile dominado por España, sabemos que es Castilla. Y en esas sociedades, el imperio daba educación para los nobles, para los señores feudales, para la nobleza, y otra para los siervos, para los que servían, para los que eran empleados, para los que producían el trabajo. Ese sistema fue exportado y lo trajeron los colonizadores españoles a América. Y los colonizadores norteamericanos lo llevaron a Norteamérica, a Estados Unidos. Los ingleses lo llevaron a Estados Unidos y a Canadá. Pero nosotros fuimos colonizados por los españoles, por lo tanto los españoles, el imperio colonial español castellano, el de Castilla, impuso su sistema durante 300 años, desde México en el norte hasta Argentina y Chile por el sur. ¿Y qué teníamos ahí? Teníamos educación para los colonizadores y educación para los colonizados. Y cada uno de estos sistemas era distinto. A los colonizadores se les enseñaba a ser buenos administradores, a exigir el trabajo y a hacer trabajar a los colonizados. Y a los colonizados se les exigía ser buenos obreros, buenos trabajadores, ser obedientes, y se les trataba de someter con distintos principios y valores. Esos 300 años de vida colonizada que tenemos nosotros en América, desde América del Norte con México, pasando por todo Centroamérica hasta llegar a nosotros, con excepción de Portugal, todos fuimos dominados por el Imperio Español castellano vasco. ¿Y qué impusieron? Nos impusieron su lengua, por eso nos entendemos y podemos conversar perfectamente con un argentino, un uruguayo, un paraguayo, un ecuatoriano, un colombiano, un venezolano, un centroamericano o un mexicano. Hablamos la misma lengua porque nos impusieron la lengua, por obligación. La gran mayoría de nosotros somos católicos, apostólicos y romanos. Nos impusieron la religión por sobre nuestras creencias. ¿Para qué nos imponen la lengua y para qué la religión? Como una forma de educarnos para ser funcionales a la colonia, para producir bien, para entender lo que nos pedían. Y además nos someten a las normas y a las reglas políticas de los tiempos de la colonia, para que seamos buenos sirvientes. El sistema colonial chileno, el sistema colonial español, era muy parecido al feudalismo, ¿no? Entonces nosotros deberíamos ser buenos sirvientes. Como decía en un momento determinado. Un minuto, me están llamando. Carlos, aló, estoy en clase, te llamo más tarde. Carlos, te llamo más tarde. Oiga. Entonces, les decía, a través del sistema educativo formal, a través del sistema como educaba esta sociedad, nos formaba como buenos sirvientes, como buenos dominados, como buenos colonizados. Deberíamos ser buenos ciudadanos y aportar a la colonia, trabajar y producir para que los administradores, los colonizadores mandaran las riquezas a España,
En eso estuvimos durante 300 años, hasta que llegó la independencia. Después conversaremos cómo se produce la independencia. Luego se produjo la independencia y después de eso llegamos, digamos, siglo, a ver, siglo, siglo XIX en adelante, sistema capitalista. Sistema capitalista. ¿Mm? Siglo XIX en adelante, sistema capitalista. ¿Cuándo fue la independencia nuestra? 1818. Pero desde 1810 en adelante comenzaron a producirse las guerras de la independencia y un proceso revolucionario en toda América que permitió la liberación de los distintos países y la conformación de nuevos países a partir del siglo XIX. Y ahí aparece Argentina, Chile, Brasil. Brasil se independiza después de los portugueses. Y los brasileños son muy parecidos a nosotros, así como los portugueses son muy parecidos a los españoles, y en el fondo lo que pasa en Brasil es más o menos lo mismo que nos pasa a nosotros. 300 y tantos años de colonización, un sistema que era el sistema colonial europeo, con señores y siervos, con colonizados y colonizadores, la imposición de la religión católica y la imposición de la lengua. Pero en el caso de ellos, la lengua portuguesa. Y por eso ellos hablan portugués y nosotros hablamos español o castellano. Pero en ese sentido, entonces, recién a partir del siglo XIX surge el sistema capitalista, ¿ya? El cual crea las sociedades democráticas y capitalistas, formadas por tres clases sociales. Aquí nos viene el lío, niño. Esa es la sociedad que tenemos hasta hoy día. Tres clases sociales. ¿Qué? Después vemos eso. Clase sociales. Clase alta, clase media y clase baja. O proletariado. Dejémoslo. No va a tener mucho tiempo para meternos en esto. Esta cosa es importante porque ahí vamos a tratar de entender posteriormente esa es la estructura social de nuestra sociedad, la estructura socioeconómica, política, que está dividida en tres clases. Esta cosa yo lo que hago es dibujo una pirámide. ¿Mm? La parte de abajo gruesa de la pirámide, ahí está la clase trabajadora, obrero y campesino, clase baja o proletariado. Aproximadamente son un 40-50% de la población. Después viene la clase media, que está en el medio de la pirámide, que aproximadamente también son, si es un 50, el 50 en la clase baja, trabajadora, son un 35 por lo menos, y si es que no son un 45, o si no son un 40 por lo menos, el sector de los sectores medios. Y la clase alta no llega más allá entre el 10, antes decíamos 15% o 20%, pero después vamos a conversarlo cuando si tenemos tiempo más adelante. Pero dejémoslo en un 10%. 10% de la población es la clase alta. Pero de ese 10% de la población es el 1% el que manda, es el 1 el que tiene el poder. Los otros son funcionarios, ¿no? Bueno, pero eso en líneas muy generales. Entonces, ¿qué pasa? Las sociedades como la nuestra, así como en tiempo de la esclavitud, la sociedad formaba a los amos y a los esclavos, después en la época feudal se formaba a los señores y los siervos,
Durante la colonia se educaba y se formaba a los colonizadores y a los colonizados, siendo nuestras familias, digamos, eran parte del mundo de los colonizados, la mayoría. La sociedad actual, la sociedad capitalista, esta sociedad que lleva más de 200, 300 años también, que se empezó a formar ya casi después de la Revolución Francesa, diríamos, siglo XVII y XVIII, pero no importa. Pero esta clase capitalista tiene tres clases sociales, está estructurada en tres grupos sociales muy marcados: la clase alta, la clase media, la clase baja. Eso todos lo conocemos. Si yo les pregunto a ustedes, si tuviéramos la posibilidad de tener una clase presencial y conversar ahí, veríamos cómo curiosamente de los 18 estudiantes que tengo, todos se definirían como miembros de la clase media. No hay clase baja acá. Pero eso es un engaño, es un problema que tenemos nosotros metido en la cabeza. Dejémoslo para más adelante. Pero lo que yo quiero señalar es que acá, en nuestro país, querámoslo ver o no, y mucha gente prefiere no darse cuenta de eso. Nosotros en nuestro país tenemos educación, tenemos sistemas educativos formales para la clase alta, para la clase media y para la clase baja o trabajadora. A la clase baja o trabajadora asisten todos los hijos e hijas, perdón, todos los hijos, no más, en plural y en genérico, todos los hijos de las familias pobres, todos. Y para eso, durante mucho tiempo, existió la educación pública, gratuita y obligatoria, que después del régimen militar se transformó en una educación más pobre todavía y que fue destinada exclusivamente a los colegios municipalizados. La educación municipal es para los estudiantes y es para los niños y niñas de las familias pobres. La educación municipalizada. La educación particular subvencionada, léase Liceo Católico, Liceo Santa Marta en Vallenar, Colegio Belén, ETP, la Escuela Adventista, el Salesiano, el Colegio Sagrado Corazón, colegios particulares subvencionados, destinados a los sectores de clase media en Chile. Y un porcentaje menor de colegios para la clase alta. En Copiapó hay 2 o 3 colegios particulares, pero los colegios particulares pagados de Copiapó son colegios particulares pagados para la clase alta. Los colegios particulares de Copiapó son el San Lorenzo, la Escuela Italiana y hay un par de escuelitas más. Pero son colegios pagados medianos, no son poderosos. ¿A qué apunto yo? A que los colegios particulares pagados para los ricos ricos, ahí la mensualidad son 600, 800 o 1.000.000 de pesos al mes. Aquí la mensualidad en la escuela italiana o en el San Lorenzo son 350, 400 lucas al mes. Por eso digo que estos otros pagan el doble. Y para en esos colegios se atiende el 5% de la población. El 5% de los niños y niñas con necesidades de estudio que son menores de 16 años, esos van a los colegios particulares pagados. Y vamos a ver, hay una educación distinta para ellos. ¿Por qué? Porque la sociedad capitalista tiene esa mirada estratificada o clasista. De repente todos queremos decir que la educación es para todos igual. Ojalá lo fuera. Llevamos años luchando para que esto sea así. Durante estos últimos gobiernos, la presidenta Bachelet intentó, y hay una reforma que se viene gestando desde hace mucho tiempo, los estudiantes van a la calle, la gente va a la calle, la gente lucha y pelea porque quiere una educación de mejor calidad. Entonces, ¿qué se dijo? Ya vamos a fortalecer la educación pública. Y consistió eso en que se está tratando de que en Chile
en algún momento la educación municipalizada pase a ser pública y la educación particular subvencionada pase a ser pública. Entonces, los sectores bajos y medios van a tener un solo sistema de educación. Y la educación particular pagada va a seguir existiendo, pero va a existir para ese 5% más rico. Ellos que sigan con su vida. Esto que nos pasa en educación, niños, esto mismo nos pasa en la salud. Aquí hay salud para la gente con mucha plata, hay salud para los otros sectores y no hay servicio de salud para los más pobres. Muchos de los más pobres se nos mueren antes de llegar a los hospitales, porque son indigentes a veces. Entonces, ojo con eso. Lo mismo pasa con el agua que tomamos, para unos, para otros, con los libros que leemos, con los diarios que llegamos, con la televisión que vemos, con la música que escuchamos, con la ropa que vestimos, con cómo pensamos, cómo entendemos la vida. Y ahí está la filosofía. Y esa es la filosofía que le metemos a los estudiantes en su cabeza. Una filosofía que les haga entender y que les haga aceptar que esta sociedad estratificada es la única que puede existir. Que esto es así porque tiene que ser así, porque ese es el orden, esa es la ley. Y a todos nos metemos eso. Y en ese proceso, una de las cosas que nos dicen, por ejemplo, es que en política no hay que meterse, que la política es mala. Que no hay que meterse. Cuando los rotos se meten en política, los rotos somos los de abajo, los pobres. Se producen grandes errores. Entonces es mejor que no se metan. Y por eso mucha gente opta por decir la política es mala, yo no me meto en política, los políticos son sinvergüenza, yo no me inscribo y yo no voto. ¿Qué pasa en los colegios particulares pagados? ¿Qué pasa en los colegios particulares para ricos? ¿Qué pasa donde se forman los grandes oficiales de las Fuerzas Armadas? No la tropa, no la clase. A la tropa de marinos, de militares, de la aviación, de carabineros, a eso se le llama clase. Esa es la clase baja. Esos llegan solo hasta sargento. Los oficiales estudian en la escuela de oficiales y al momento de votar, la tropa, la clase no tiene derecho a voto. Votan los oficiales para arriba. Pero ¿qué le dicen a los oficiales y qué le dicen a los estudiantes de los colegios ricos? ¿Se inscriben o no se inscriben? ¿Votan o no votan? ¿Eh? ¿Qué creen ustedes? Pero por supuesto que votan, porque votan para mantener el sistema. Así como los amos votaban y los amos tenían su democracia en Grecia. La democracia de Atenas, la democracia ateniense, era la democracia de los amos. Los esclavos no participaban ahí. Y también durante la Edad Media, durante la época colonial, durante el feudalismo, los sectores de señores eran los que gobernaban, eran los que tenían el poder. Y a eso lo respaldaba el sistema político y lo respaldaban las religiones. Las religiones estaban al servicio del sistema. Veamos qué pasa aquí con las religiones. Bueno, podemos conversar en otro día, pero esto no podemos tocarlo acá porque no vamos a tener el tiempo. Pero sí vamos a hablar de cómo el sistema nos va formando, nos va creando conceptos, nos va creando ideas, nos va creando principios, nos va creando imágenes de lo correcto y lo incorrecto. Y la filosofía ayuda a entender eso. Y ayuda a que ustedes mañana como profesores, cuando estén actuando y estén haciendo sus clases, estén efectivamente haciéndolo como corresponde. Es probable que si yo tuviera más tiempo y podríamos conversarlo con más calma, es probable que ustedes hayan tenido la experiencia que tuve yo también en el siglo pasado, como estudiante en la escuela primaria, en la escuela básica. ¿Quiénes son los que aparecen en los actos y los que dicen las poesías y los que cantan o bailan? ¿Quiénes son los que aparecen en los, no sé cómo se llamaban estas cosas que aparecían en las veladas? ¿Ah? ¿Quiénes eran los seleccionados? ¿A quién seleccionaba el profesor o la profesora? ¿Al negrito sucio con zapatos rotos? ¿O a la niñita y el niñito más clarito de lo posible con ojos azules o celestes?
Siempre rubiecito mejor. ¿Se acuerdan o no? Hagan memoria. O mejor conversen con sus papás y con sus mamás, porque ahí va a estar más claro. Ellos les pueden decir, ah, no, esta parecía esta y esta otra. Pero ahora miren, ¿y cómo era? ¿Es que eran los más inteligentes? Yo creo que no. Bueno, pero dejémoslo. Dejémoslo porque es una forma que vamos a tratar de entender en un momento determinado conceptos como clasismo, arribismo, eh, desprecio social y otro, porque no me acuerdo. Pero ojalá que podamos llegar a conversar un poco de eso. Pero eso está ahí, ¿eh? Eso está ahí. Entonces, hoy día, en el siglo en que estamos, siglo XXI, ¿cuáles son los temas importantes respecto a la educación? ¿Qué nos estamos planteando? ¿Qué dice la calle? Antes de la pandemia, en octubre del 19, cuando salieron esos millones de chilenos y chilenas a la calle a manifestarse, ¿qué pedían? ¿Qué querían? ¿Qué buscaban? ¿Era una preocupación para ellos la educación o no? Los primeros que empezaron a salir fueron los estudiantes. Los estudiantes son los que violaron el metro en Santiago cuando le subieron 30 pesos al boleto y saltaron y rompieron y se metieron y no aceptaron la imposición del sistema y empezaron a buscar y a manifestarse exigiendo muchas cosas. Los estudiantes, cambio de sistema educativo, nivelación de los sistemas educativos, democratización de la educación, más recursos para los colegios, mejor enseñanza, enseñanza más equitativa. Y de ahí salió la idea, no son 30 pesos, son 30 años. 30 años que estamos peleando por tener una educación mejor, una educación que sea de calidad y que esté al servicio de todos sin distinción de clases, sin clasismo. Ese fue el problema. Ese fue uno de los tantos problemas. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace la sociedad? La sociedad impone un sistema de vida a través de la Constitución y las leyes, y ese sistema de vida que nos está rigiendo en nuestro país, ese sistema, esa Constitución, fue, vamos a colocar al tiro, Chile, Constitución de 1980. Esa es la que rige hasta hoy día. Ese es el marco legal que nos rige. ¿Quién la creó? ¿Cómo la crearon? Pero esas son las leyes que nos rigen. Eso es pleno momento histórico del gobierno de la dictadura militar en Chile y del general Pinochet. Esa constitución la hicieron no más allá de 10, 15 personas para defender los intereses de lo que llamamos la clase dominante. Ahí está, y ahí está hasta el día de hoy. Y por eso que tenemos un sistema de salud que favorece a unos y a otros los castiga. Tenemos un sistema de educación que lo vemos claramente, cómo funciona. Si ustedes pertenecieran a comunas más chiquititas, por ejemplo, Caldera, Diego, Freirina, por nombrarle algunas conocidas, en esas comunas no hay colegios particulares pagados. ¿Para qué? ¿Quién los va a pagar? Entonces tenemos otro tipo de educación. No hay clínica, ¿para qué vamos a tener clínica?
No hay médicos especializados. ¿Para qué? Los médicos especializados están en las clínicas privadas arriba. Bueno, sistema de salud segregado. Sistema de vivienda. ¿Para qué vamos a hablar de eso? Sistema de previsión, de previsión es la jubilación con que tú te das después que termines. También. Altos, medios, bajos. Y los bajos no tienen, ¿no? Bueno, pero esa norma, esa constitución, rige la vida de todos los ciudadanos. Señala el sistema de gobierno, llama el sistema de distribución de la riqueza, organiza la vida económica, la vida política, organiza el sistema educativo, organiza la salud, organiza el deporte, organiza todo en la sociedad. Y se basa en determinados principios. Pues, y en este contexto, sin duda, que es importante el tema de los principios y de los valores. Y aquí es donde la educación juega su rol, pero principalmente juega su rol importante la filosofía de la educación, aquella que nos permite ver, bueno, de acuerdo, pero vamos a educar, pero ¿qué vamos a enseñar? ¿Por qué vamos a enseñar esto y por qué no enseñamos esto otro? No sé, ustedes tienen claro, creo yo, que una de las causas principales de la pobreza en nuestro país, aparte de la falta de trabajo y la falta de justicia social, pero una de las causas principales de la reproducción de la pobreza es que existe en nuestro país un alto porcentaje de jovencitos, niñitas y niñitos, que a los 12, 13, 14 años caen en lo que se llama maternidad infanto-juvenil. La gran cantidad de niños pobres a los 14, 15 años ya son mamás. Tú te encuentras en la calle, te encuentras en los colegios que los apoderados, hay una apoderada que tiene 30, 40, 30 y 35 años, 40, 45 años, y tiene 4 o 5 cabros chicos. Y parece una mujer de 60 años, con 35 o 40 años. Y se nos va, y muchas veces tiene a los hijos y los cuida sola, madre soltera. ¿Por qué se produce eso? ¿Por qué se produce eso? ¿Por qué es tan frecuente la maternidad infanto-juvenil? ¿Y dónde es más frecuente? ¿En Santiago, en el barrio Alto? ¿En Viña? ¿En Conce? ¿En Copiapó? ¿O en Tierra Bahía, en Caldera, en Chañaral, en Freirina, en Alto del Carmen? ¿Ah? En las comunas más pobres. ¿Por qué? Porque no se enseña educación sexual. No se enseña a los niños y niñas a usar preservativos o anticonceptivos. No se le enseña educación sexual. ¿Y por qué no se le enseña educación sexual? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Porque el presidente Piñera? No, si Piñera igual es corresponsable de esto, pero fundamentalmente son las iglesias católicas y protestantes las que se han opuesto históricamente a que se haga educación cívica y que se haga educación sexual de calidad a todos los niños y niñas de nuestro país para que se desarrolle una sexualidad responsable y para que evitemos que se produzca este tema de la maternidad infanto-juvenil, que es una forma de reproducción de la pobreza. Porque si una niñita es mamá a los 14, 15 años, ya no va a poder seguir estudiando. Y los papás no van a tener la posibilidad de que ella siga estudiando porque ella va a tener que alimentar a su hijo. Y ya no va a ser una boca, son dos. Y por lo tanto tiene que empezar a ayudar en la casa. Y se acaba el tema y se acaban las posibilidades de desarrollo y de crecimiento. Pero eso es solo un ejemplo más. Así como no nos hacen educación sexual, no nos hacen educación cívica. Y en nuestros colegios, sobre todo en los colegios técnicos, no nos enseñan filosofía. ¿Para qué nos van a enseñar filosofía? ¿Ustedes por qué llegaron aquí sin saber nada de filosofía? ¿Sin saber nada de educación cívica? ¿Sin saber muchas cosas que están conversando conmigo aquí en clase? Y la estamos conversando conmigo y no las van a conversar con muchos profesores más, porque muchos profesores más prefieren no tocar el tema. Pero en esta formación social, en esta formación sociológica, en esta formación filosófica, en esta formación valórica, en estos cursos de formación general para que ustedes sean educadores, tenemos que darle la visión
del mundo real que les tocó vivir, para que ustedes sean capaces mañana de ir cambiando el sistema, de ir transformando el sistema y de ir haciendo las cosas como corresponden. A los niñitos, niñitas de 10, 11, 12 años de ahí para arriba hay que enseñarles el tema del sexo. A los niñitos de 12, 13, 14 años, 15, antes que termine la enseñanza media, hay que enseñarles la importancia que tiene ser ciudadano, sum politicum, ser ciudadanos y cumplir con sus deberes, defender los intereses que les corresponden, pero que les corresponden como sociedad, como clase. No seamos tontos. Durante mucho tiempo hemos sido tontos. Los esclavos eran tontos. Daban su vida y su vida no valía nada para el amo. Para el amo valía más la vida del perro que tenía o del gato que tenía en su palacio que la vida de cualquier esclavo. Y el esclavo era feliz porque el amo era bueno. Lo mismo pasaba con el siervo, lo mismo pasa de algún modo con el campesino pobre, con el obrero pobre. Feliz que le den trabajo y que los exploten. Pero ojo, tenemos que entender que hay una forma aquí de efectivamente dar posibilidades de una vida mejor y construir una educación distinta, una educación de mejor calidad. Lo que estamos buscando en Chile hace mucho tiempo es, se van a elegir ahora los constituyentes porque la idea es que se forme una constitución que responda a los intereses de todos los ciudadanos chilenos y vamos a elegir una constitución que va a tener un país distinto con una educación que sea de calidad, que sea equitativa, en donde no hayan grandes diferencias entre ricos y pobres. Queremos una educación democrática, real. Queremos una educación de calidad. Necesitamos que las riquezas del país se distribuyan en beneficio de toda la sociedad. No es que te den a ti o a mí más plata para eso, no, pero que se distribuya bien, que haya un buen sistema de salud, que ninguna persona se muera en la calle enferma, que haya un buen sistema de salud, que nadie se muera de hambre. Ojo, ojo, que en este minuto leía yo que en Naciones Unidas señalaba la pandemia hoy en día lleva más de 3 millones de muertos. Y 3 millones de muertos aproximadamente son los niños que se mueren de hambre en un año en este mundo, acá, en el siglo XXI, en el 2021. Esos son los que se nos mueren de hambre, por el sistema y por la distribución de la riqueza. Bueno, pero en ese sentido, la filosofía nos va a jugar un papel fundamental. Y lo vimos un poco en la clase pasada, o sea, en la unidad pasada. La filosofía a través de la axiología tiene mucho que decir en educación. La filosofía a través de la axiología, esta rama de la filosofía que hace el estudio científico de los valores, etcétera, etcétera, tiene mucho que decir en la educación. Y nosotros debemos saber de eso para efectivamente defender y saber lo que nosotros consideramos importante y que debe ser respetado y que debe ser enseñado y que debe ser tratado en las escuelas. Pero ojo, cuando nos encontramos con el tema de los valores, con el tema de los principios, es un tema complejo, es un tema difícil, porque los valores también son relativos. Y tenemos que ser inteligentes en términos de entender el concepto de relatividad de los valores para poder aplicarlos. ¿Mm? Porque si miramos, de repente aparece como fácil el asunto, pero ojo, que no lo es tanto. Crímenes y delitos como matar, como robar, efectivamente son malos. Nuestra filosofía como país, como nación, que se define como cristiana,
al matar y al robar, los señala como pecados capitales, como malos. Pero resulta que cuando estamos en guerra, es bueno matar al enemigo. Y de repente, entre nosotros, algunos que se hacen ricos robando, después se convierten en autoridades, pues son buenos. No es tan malo robar entonces. Y acuérdense que por ahí hay dichos populares. Nosotros hablamos del conocimiento vulgar y conocimiento científico, ¿cierto? En algún momento, ¿o no? Hablamos del doxa y el episteme, ¿o no? ¿O no lo hicimos? Pero Sí, por ahí hay un perdón, sí, hablamos de los doxa y los epístemes. ya. Yeah. Hay un proverbio por ahí y los proverbios son conocimiento popular, ¿no? Son doxa. Hay un proverbio que dice: quien le roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Para que vean la relatividad de los conceptos. Pero bueno, dejémoslo ahí. Es un tema que vamos en algún momento vamos a entender. Lo otro que vamos a entender, volviendo a la problemática de la filosofía, es que el tema de la educación, el tema de la organización social, el tema de las constituciones, el tema de la educación sexual, todo es relativo, depende cómo lo veamos. Podemos verlo desde el idealismo o desde el materialismo. Y del idealismo ya sabemos lo que nos van a decir y nos lo están diciendo todos los días las iglesias. Pues. No hay que meterse porque eso es malo. No hay que darle educación sexual a las niñas y niñitos porque eso los lleva al pecado. Entonces, que la educación sexual de niñas y niñitos es responsabilidad de los padres. Pero ¿qué padres tienen la capacidad de enseñar educación cívica o de enseñar educación sexual a sus niños? ¿Los padres de la clase baja, los obreros, los campesinos pobres? ¿Ah? Bueno, pero dejemos la duda planteada hasta ahí nomás. No nos compliquemos más en el tema ese. Pero, por lo tanto, estos problemas de la educación y esta visión incluso la visión de la misma carrera, ¿qué significa ser profesor de educación física? ¿Qué significa ser profesor de educación física? Podemos verlo y explicarlo desde el punto de vista idealista o podemos explicarlo desde el punto de vista materialista. Sin duda. En clase lo vamos a ver desde el punto de vista materialista y por eso que yo estoy formando futuros educadores, pero me interesa que sean cientistas sociales, que sepan de la educación y sepan de la filosofía, de la sociología, de la psicología, que sepan de las ciencias que ayudan a ser un buen educador. Necesitamos formar cientistas en esa línea. Ahora bien, el tema, por otro lado, cuando lo vemos en términos históricos, nos lleva al asunto de quién educa o quién debe educar. ¿Quién es el responsable de la educación en Chile? ¿Ah? Vamos a dejarlo planteado así, ¿eh? ¿Quién es el responsable de la educación en Chile? De la educación de todos los chilenos. Anoten si quieren para que me lo digan el miércoles. Que dice la historia. ¿Y qué pasa hoy? La lucha por quién educa hasta el día de hoy sigue vigente. Hoy día
unos planteamos que la educación debe ser responsabilidad del Estado. El Estado de Chile debe ser el responsable de darle una educación de calidad a todos los chilenos sin distinción. Otros plantean que la educación debe estar en manos del mercado y que el mercado, en la economía libre de mercado, en el neoliberalismo que tenemos hoy día en este país, el mercado es la mejor institución que va a garantizar entregar una educación de calidad a todos los chilenos de acuerdo a sus características y condiciones. Anteriormente se decía que el Estado debería ser el responsable de la educación, siglo XVIII y XIX, antes de la, antes de, durante y después de los primeros 100 años de la independencia, y los otros decían que la Iglesia debería ser la responsable de la educación de todos los chilenos. La Iglesia debería ser responsable de la formación de los profesores y responsable de la educación de todos los niños, porque la Iglesia es la que mandaba y era la que era capaz de dirigir y de gobernar de acuerdo a los principios y valores que regían en esta sociedad. Y la Iglesia era la mejor institución que garantizaba esto. Los profesores pasamos más de 50 años peleando para que fuera el Estado el que se hiciera responsable de la educación de todos los chilenos. Lo logramos a partir de 1920 en adelante. Va a quedar anotado eso, Estado docente. Se los dejo para que lo veamos en la próxima clase. Hasta aquí llegamos. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Quedó claro? Por favor, niños. Por mi parte sí, profe. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Jaime? Sí, profe. Sí, todo bien, profe, por mi parte. Estamos claros, ok. Ahora voy a cortar la grabación. Voy a Muchas detener, gracias, profe. pero no se nos vaya, porque ahora vamos a ver el tema de la prueba. Un minuto. Estoy tomando mi tiempo, ¿eh? A ver. Con la prueba pasó de todo. Con la prueba pasó de todo. Me interesa, ojalá que tengan en mente vamos a hacer otra cosa, que tengan en mente las preguntas y las respuestas que ustedes dieron. Pero ¿saben lo que vamos a hacer, niños? Voy a retomar la grabación porque le voy a dar respuesta a las preguntas. Entonces, ustedes pueden ingresar a la grabación y van a tener las respuestas que yo esperaba de las preguntas y tal vez algunos análisis, alguna crítica a cómo ustedes contestaron y a las dificultades mayores que tuvieron, ¿ok? Así que en este minuto estoy grabando. Mire, las preguntas sobre materia de clase fueron las siguientes. Existen dos posturas clásicas en la filosofía, o dos posturas clásicas de la filosofía. Señale cuáles son esas posturas clásicas fundamentales. Son dos, el idealismo por un lado y el materialismo por el otro. Idealismo y materialismo. Había que definir qué era idealismo y qué era materialismo. El idealismo es la corriente filosófica, la postura filosófica, la visión de la filosofía a través de la cual los seres humanos o los filósofos han dicho que todo se origina, la vida, el mundo, el universo, todo se origina a partir de la idea. Que lo único que existe, lo que realmente vale, es la idea. Y que en el fondo es la idea principal la que genera todo. Eso dice el idealismo. Y la idea principal que genera todo, dijimos, podría ser sintetizado como entendiendo lo que la idea principal es Dios. Dios es el ser principal y ese es el que creó todo. Pero eso es idealismo. ¿Qué dice el materialismo? El materialismo plantea que todo, la vida, el ser humano, el universo, todo se origina a partir de la materia,
que la materia en un momento de su desarrollo después se convierte en materia pensante y la materia crea ideas, pero que todo se origina a partir de la idea y fundamentalmente el todo o el universo se origina a partir de la materia en movimiento. Estas dos posturas plantean una cosa simple. Para el idealismo es la idea la que genera todo. Para el materialismo es la materia que cuando se empieza a mover, ¡pum!, genera todo. Materialismo e idealismo. Y luego se pedía que definieran el concepto de filosofía desde esta perspectiva. ¿Qué es la filosofía según el idealismo? La filosofía, dijimos, según el idealismo, la filosofía es aquella forma de pensar, aquella corriente de pensar, aquella acción humana que se caracteriza por tener amor al saber, por tener amor a la sabiduría. Filosofía es amar a la sabiduría, es tratar de saber más porque al hombre le interesa saber más. Solo por interés, solo por cariño. Pero ¿qué dice el materialismo respecto a la filosofía? El materialismo define a la filosofía como ciencia y como ciencia social. Es una disciplina que tiene por objeto tratar de explicar todo lo relacionado con el mundo, fundamentalmente con la idea de transformarlo, de mejorarlo, de buscar la posibilidad de construir un mundo mejor. Eso fue lo que dijimos y eso es lo que yo esperaba un poco en clase. Después venía otra pregunta que decía, desde el materialismo, ¿cómo explicamos en clases el origen del universo? ¿Cómo explicamos el origen de la vida y cómo explicamos el origen del hombre? Desde el materialismo. Lo que yo esperaba es, el origen del universo, de acuerdo al materialismo, parte desde el proceso o desde el momento en que la materia comienza a moverse. Y el origen del universo se explica por una teoría que es conocida como la teoría del Big Bang. Una gran explosión. Después se dijo que eran muchas grandes explosiones. Y después surgieron otras teorías, pero son teorías científicas que explican cómo se originó todo. ¿Qué dice el materialismo respecto al origen de la vida? Y señalamos también de pasadita esto. Y dijimos que había una teoría que era la fundamental que se llamaba panspermia. Y la panspermia consistía en que un meteorito cae a la Tierra y ese meteorito traía bacterias. Esas bacterias, al explotar el meteorito en la Tierra, las bacterias se expanden y a partir de ahí empieza a surgir la vida posteriormente. Respecto al origen del ser humano, del hombre, dijimos que la teoría científica más cercana, más importante, era la que desarrollaba Charles Darwin, que hablaba de la evolución de las especies y que partía de la célula, de ahí venía aumentando hasta que había argumentos donde él decía que nosotros descendíamos de los primates. Pero hay otros que dicen que descendemos de los pájaros o de los anfibios, en fin. Pero la teoría es la teoría de la evolución de las especies. Así se explica el origen del hombre, producto de esta evolución de las especies. 3 de materia. Axiología o filosofía del valor. ¿Qué es? Es una rama de la filosofía, es una ciencia social que tiene por objeto hacer un estudio acerca de los valores de una sociedad o de los valores que rigen la vida humana. Y esta ciencia se subdivide en 2. Una es la ética y la otra es la estética. Eso es lo que yo esperaba. Y si me definían ética y estética, mejor todavía. 4. El concepto de sum político. ¿Qué es? ¿Qué significa? Significa la concepción, la palabra fue creada por Aristóteles, pero significa que entendemos al hombre como un animal social, un animal político. Que el sum político es el que da origen, el que da inicio al proceso de la vida social, la creación de la cultura humana, la creación de las nuevas sociedades. El hombre nace y se desarrolla primero como animal, en la época de las cavernas. Posteriormente comienza a crecer y a desarrollarse, crea el lenguaje. Y una vez que crea el lenguaje, empieza a comunicarse con los demás hombres. Y en ese proceso, al crear el lenguaje, el hombre se transforma en sapiens, el hombre se transforma en erectus, el hombre se transforma en faber, y ahí el hombre empieza a construir sociedad, tribus, y se convierte en el animal social o el animal político.
El hombre es un animal social y político por naturaleza. Nosotros solo sobrevivimos si estamos viviendo juntos y en sociedad. Si quedamos solos, vamos a volver a la barbarie. El hombre no puede sobrevivir solo. Eso fue lo que señalamos respecto a esto. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué significa los dos textos de lectura que trabajamos? Hormigas africanas. ¿Qué significa el texto? No me interesa que me relaten lo que pasó, porque yo ya leí lo que pasó. ¿Qué es lo que viene de ese relato? ¿Qué es lo que viene de ese cuento de la investigación que están haciendo los alemanes en África? Significa, y ese es el problema, uno, que estos bichitos o estas hormigas se comunican, tienen alguna forma de lenguaje, se comunican entre ellas. Significa que además son solidarias entre ellas. Hay como no podemos hablar de amistad, no sé, pero hay algo, son solidarias, se cuidan entre ellas, se quieren entre ellas. Y además son capaces de curarse para que continúen viviendo y luchando. Yo creo que eso es más que instinto, pero eso es lo que nos dice el texto. ¿Qué me dice a mí? Es la pregunta que le hacía. ¿Y ustedes qué piensan de esto? Lo que yo esperaba es que me dijeran que, chuta, da la impresión de que efectivamente las hormigas tienen cierto nivel de razonar, de pensar, de tener cosas en su cabeza, será, pues en alguna parte, porque se logran comunicar, uno, porque se logran ayudar entre ellas, dos, porque parece que funcionan de acuerdo a un sistema, ayudan a las que están heridas. Oye, aquí hay cosas extrañas, pero esto mismo nosotros lo vimos con las abejas, lo vimos con los cachalotes, lo vimos con las ballenas, pero también lo hemos visto con los pajaritos, con las gallinas, los pollos, etc. Hay algo raro, y lo que a mí me sorprende es que mientras estudiamos en la escuela y en los liceos, generalmente nunca se refirieron mucho a eso. Como que nos dejaron solo con la idea que los únicos inteligentes, los únicos que somos solidarios, los únicos que nos comunicamos, los únicos que pensamos somos nosotros, porque nosotros somos superiores. Parece que no es tan así. Eso es lo que yo esperaba un poco. Función o rol, y esta es la última, función o rol de la filosofía o de los filósofos en Chile hoy. Esto era para que ustedes se soltaran un poquito nomás, para que dijeran qué es lo que piensan, cómo lo ven este cuento. Yo no estoy hablando del función o rol de la clase de filosofía, que muchos se refirieron a eso. Me parece bien importante, me parece una de las cosas que tenemos que luchar y que conseguir, es que en los liceos se enseñe filosofía, en todos los liceos, sin distinción. Que cortemos la diferencia entre HC y TP. Ojo con eso, que ahí hay clasismo detrás, aunque no nos guste. Y aunque en Copiapó la cosa sea distinta, porque el ETP de acá es distinto, es uno de los ETP diferentes al resto del país. Bueno, pero dejémoslo. Bueno, ¿cuál es la función de la filosofía en la sociedad hoy? Un poco tocamos esto hoy día cuando hablamos, la filosofía tiene que insistir en que hay que enseñar y hay que obligatoriamente educación sexual, que hay que hacer educación cívica, que hay que enseñarle a la gente a ser honesta, a ser honrada, hay que enseñarle a la gente a ser digna, a luchar por sus intereses. Eso es una cosa que la filosofía nos debe dar. ¿Cuál es la función o rol de la filosofía en Chile hoy? La filosofía es la ciencia social que puede ayudarnos a comprender, a conocer la sociedad en la que vivimos, conocer el mundo, conocer nuestra realidad, con sus virtudes y con sus defectos. La filosofía nos ayudará a formar nuestra propia visión de mundo, los valores de la sociedad, lo correcto en la sociedad, lo incorrecto, la corrupción, visualizarla y denunciarla. La filosofía nos permitirá tener una concepción del mundo, de la vida, de la justicia social. La filosofía y el filósofo mediará, ayudará a entender mejor la vida social e individual de cada uno de nosotros en nuestras propias sociedades.
eso yo esperaba de ustedes, y me demoré casi 10 minutos. ¿Qué encontré? Encontré lo que les decía, mucho lenguaje pobre, pobreza idiomática, mucho lenguaje pobre. Hay algunos pero pocos, que mostraban que sabían, pero tenían un lenguaje muy críptico, demasiado sintético. Pero son los menores, la mayoría tiene problemas de redacción, de escritura, de, de, de expresar sus ideas con claridad. Y esto que se produce en educación, esto que se produce en las pruebas, que es falta de capacidad para comunicarse bien en el lenguaje escrito, esto es también evidente en el lenguaje oral. O sea, si no escriben bien, es que también tienen problemas en hablar bien. Ojo con eso. Y tienen problemas en hablar bien, tienen problemas en escribir bien, y por lo tanto tienen problemas también en entender, en la capacidad de análisis, capacidad de síntesis, la capacidad de análisis crítico. Esa cosa falta habilidad lingüística. Y eso no se adquiere de la noche a la mañana. Yo lamento decirle que, claro, si yo le garantizo que si están trabajando un año conmigo, vamos a aprender, vamos a trabajar, se van a desarrollar. Pero así no. Necesitamos, y ustedes necesitan tiempo, tienen que ponerse a leer, tienen que ponerse a escribir, tienen que ponerse a pensar un poco. O sea, no sé si lograron captar ahora lo que yo les quise decir, en el sentido de que lo que yo esperaba era un poco una capacidad de síntesis y de análisis claro acerca de lo que estábamos trabajando. Eso fundamentalmente respecto a las respuestas, y ahí paré la grabación, para que ustedes lo tengan claro. Yo creo que las notas van a ser subidas, no sé si esta noche, pero dentro de esta semana subimos las notas, y vamos a conversar. Las notas son lo que son nomás, indicadores. Me voy al tiro les voy a decir las notas porque después las van a encontrar en la plataforma, ¿no? Entonces, Alvarado, Matthew, 3.8, Astudillo, Noelia, 4.2, Castillo, Sergio, 4.7, Cortés, Wilson, 4, Cortés, Mauro, 3.8, Delgado, Cortés, Sebastián, 3.5, Guerra, Valentina, 3, Gutiérrez, Cortés, Franco, 4, Guzmán Ruiz, Gabriela, 3.5, López Villarruel, Leandro, 3.5, Miranda Villalobos, Ignacio, 3.5, Muraga, Jaime, 4.5, 3.7, Matías Mulet, 4, Javier Rivera, 3.5, Jeremy Sánchez, 4.5, Suárez Maduero Christopher, Tordesillas Tiare, 5, Vivanco Rojas Felipe, 2. Felipe no estuvo en clase, para nada, porque se notó en las respuestas que dio. No sé qué decirle, no sé cómo podemos trabajar más esto, cómo pudiéramos entrar a entender y analizar más algunas cosas, porque hubo mucho de repente de decir cosas, de repetirnos, pero no manejábamos los conceptos básicos, ¿no? Algo pasa ahí en lo que yo llamaba capacidad de síntesis y expresión. Lo otro es que no usan puntos para nada, ni puntos, ni comas. Los puntos y las comas son para separar ideas, ¿ah?
¿Y para qué hablar de la ortografía? Ya ahí entré en crisis, ¿no? Tienen, a ver si les mando un correo para que nos entendamos un poquito. Una consulta, al tiro. Sí. ¿Se puede? Dame el minuto y ahí te digo. Ya, ahora va el chat. El problema, la diferencia entre escribir a preposición y a verbo. Salvaje. Bueno, hubo otras palabras que adiviné, pero no hay problema. Pero alguien quería hablar, así que escucho. Mire, una consulta, ¿cuál fue la pregunta que se contestó más erróneamente? Yo diría que donde tuvimos problemas fue en la definición, la primera, que es la de definir lo que era idealismo y lo que era materialismo. Y paralelo a eso, posteriormente definir el concepto de idealismo, o sea, el concepto idealista de filosofía y el concepto materialista de filosofía. Ahí tuvimos problemas porque mezclaron con la concepción del mundo, del universo, todo este cuento. Se metieron ahí, se enredaron en la redacción de las ideas. La pregunta era clara, Sergio. Había que decir, lo primero que debe decir es idealismo es tal cosa. O las corrientes principales del pensamiento son idealismo y materialismo. Idealismo es esto, materialismo es esto otro. Y de manera simple, idealismo significa que todo se origina a partir de la idea. Que fuera de la idea no existe nada más. Y materialismo significa que todo se origina a partir de la materia, fundamentalmente la materia en movimiento. Y de ahí después, filosofía según los idealistas, filosofía según los materialistas. Ahí tuvimos problemas. Y también tuvimos problemas, aunque no lo crean, con respecto a esta cosa de cómo se define desde el materialismo, el origen del universo, el origen de la vida y el origen del hombre. Si yo hubiese preguntado cómo se define desde el idealismo el origen del universo, el origen de la vida y el origen del hombre, ustedes habrían simplemente dicho el origen del universo se plantea a partir de que Dios creó todo, o que la idea principal lo creó todo. Y la vida, Dios creó la vida en el paraíso, creó a Adán y Eva. Y al hombre, Dios creó a Adán y Eva. Sería fácil, pero acá desde el materialismo teníamos que apuntar a la teoría del Big Bang o cualquier otra teoría de base científica, teníamos que apuntar a la panspermia o cualquier otra teoría de base científica, y con respecto al origen del hombre, teníamos que sin duda alguna caer en Carlos Darwin y la teoría de la evolución de las especies. Es decir, buscar una respuesta materialista o científica que explique por qué se originó el ser humano o cómo se originó el ser humano. ¿Me explico, Sergio? Profesor, dentro de todo su diagnóstico, ¿cuál cree usted que como grupo son nuestras debilidades? Como grupo, como cohorte. Yo creo que se los dije en la primera clase, Sergio, y se los reiteré hoy día. Aquí el problema fundamental es manejo del lenguaje, manejo de la lengua castellana, manejo oral y escrito, capacidad de expresarse con claridad. Yo te digo, no es porque estés tú ahí, Sergio, pero no conozco, no sé, a ver, déjame. ¿Está por ahí la niña Torrecilla, Tiare? ¿Está por ahí o no? ¿Sacó un 5? Sí, no, pero quiero verla si es que está. Muy bien. ¿Sabes por qué? ¿Por qué te digo, Sergio? Porque fuiste tú y fue Tiare las que más se aproximaron al manejo del lenguaje con cierta claridad, con cierta coherencia. No sé, no quiero ofender tampoco, pero es un tema de madurez en el manejo del idioma. ¿Ah? ¿Se estudió, profe? Sí, no, aparte que estudió, se expresó bien, pues. Y en todo caso, todos los que están del 4 arriba,
es que estudiaron, se manejaron y estuvieron en clase. Y si uno mira esto de la materia, son como 5 o 6 clases y no es tanto, es fácil. Pero aquí yo insisto, Sergio, manejo del idioma oral y escrito. Yo no tengo ninguna duda de que si con los 18 que hay ahí nos vamos a una cancha, a una multicancha, y nos tomamos un balón de fútbol o de básquetbol o instalamos una red de voleibol, yo creo que los 18 van a andar un poco mejor que yo, aunque los dudo en algunas cositas, pero de todos modos van a tener buen manejo de físico del balón y toda esta cosa, porque les gusta, porque lo han hecho toda la vida y porque tienen práctica. Pero en el manejo del idioma, del hablar, del escribir, del entender, ahí están débiles. Ahí están débiles. Y ahí se refleja, ¿se acuerda que yo les decía que me entregaran su informe para saber cuál era la raíz de ustedes? Ahí se refleja el tema de los que vienen de los colegios HC y los que vienen de los TP. Podríamos hacer un análisis, yo no alcancé a hacer eso, pero podríamos verlo en algún minuto. Entonces, sí, lo que me di cuenta es que, no sé quién, a ver, Rivera Javier no me hizo llegar a su, no sé de dónde proviene, parece que tampoco sé de dónde proviene Franco Gutiérrez, y la niña Tordesillas no sé de qué colegio viene. Profesor, Sí, Sergio tampoco, que lo entendí, no lo subí. Soy nacido en Pocherillo, estudié en el Liceo Diego de Almeida. ya, Saqué perfecto. 680 en historia, 560 y 560. Eso es Pero, todo. pero en el Diego de Almeida, ¿tú qué estudiaste? Porque yo conozco ese colegio, HC o TP. No. Liceo Diego de Almeida en Salvador. Sí, en Salvador. No tenía Claro. carrera TP. No. Siempre ha sido lo que se le dice humanista. Sí. Claro, cuando yo estudié, tengo 55 años, nos pasaban que educación cívica en dictadura. Ya. No sé, yo conocí un poco ese colegio. No es que haya trabajado ahí, pero estuve vinculado a través de la universidad. Así que conozco bien hasta 10 años atrás, bien al colegio ese. Y Tiare Tordesillas no está, ¿no? ¿Tú lo ubicas, Sergio, a Tiare? Sí está, insístale. Sí, pues si le estoy llamando, quiero que me muestre una foto. Francisca no te fue mal, ¿eh? Francisca Noelia. Pero hay algo ahí. Que ella dice que tiene problemas con el micrófono. Ya. Por eso Bueno, que está chateando. Ya. Pero bueno, Profe, hasta ahí, ¿sí? ¿solo serán 2 pruebas? ¿Cómo? ¿Solo van a ser 2 pruebas? ¿Y cuándo es la siguiente? La siguiente va a ser en 2 semanas más, pues cuando lleguemos ya, estemos terminando la unidad. Acuérdense que dijimos, una sobre filosofía en general y la otra va a ser sobre filosofía de la educación, como lo que estamos en la materia que estamos trabajando ahora. Entonces, después de eso, hacemos un alto, va a pasar como un mes y entramos a las pruebas recuperativas. Después, la prueba recuperativa significa que van a dar la nota más baja, tienen que darla. ¿Me explico, no? La prueba recuperativa vuelven a repetir la prueba sobre la unidad en la que les fue más mal. Y, profesor, que al respecto se hace un promedio. La más baja con la prueba que da recuperativa. No. Tú la prueba recuperativa, suponte tú, quien tiene que darme sí o sí la prueba recuperativa es Tirado, ¿no? No, Vivanco. Vivanco no tiene ninguna opción, tiene que darme la prueba recuperativa porque Vivanco se sacó un 2. Profe, pero consulta para aprobar el ramo, ¿es promediado o tenemos que tener notas por sobre 4? Es promediado. Ah, ya. Es Pero promediado. profe, por ejemplo, Vivanco, si se saca un 6, se salva, ¿no? En la próxima prueba. Exactamente, pero es difícil que sacarse 6 conmigo.
pero si saca un 6 se salva, pero Vivanco se puede sacar un 5 perfectamente, 4,5, 4,8, 5,5, puede sacárselo, sin duda, pero él tiene que dar la prueba 1. Entonces, si se sacó un 5 en la segunda prueba, da la prueba 1, y si se saca un 3 en la prueba 1, se le borra el 2 y se le pone el 3, y con eso le va a dar el 4. Aquí ustedes aprueban con un 3,95. ¿Qué dijo entonces sobre la prueba recuperativa?